La supremacía militar estadounidense es un artículo de fe para la mayoría de los estadounidenses, que otorga a los militares una fuerte medida de resistencia al amplio deterioro de la confianza que la gente tiene en sus instituciones públicas. El Congreso, el presidente, los tribunales, los bancos y las empresas de tecnología son todos pésimos y corruptos a los ojos de la mayoría de los estadounidenses, pero los militares, casi de manera única, conserva la confianza y el apoyo de la mayoría. La opinión predominante sigue siendo que el ejército estadounidense es la fuerza mejor entrenada, más avanzada tecnológicamente, más competentemente dirigida y liberalmente equipada del mundo. El colosal presupuesto de defensa de Estados Unidos es prácticamente un motivo de orgullo. Estados Unidos es, sin duda, una de las grandes naciones marciales de la historia mundial. En general, ha ganado conflictos convencionales y los ha ganado a lo grande. Conserva capacidades líderes mundiales en muchos ámbitos, una enorme proyección de poder y produce combatientes excepcionales. Sin embargo, donde los estadounidenses se equivocan es en considerar esta excelencia como una ley de la naturaleza. Un ejército no es un tigre, dictado por la biología como el depredador más grande, más rápido y más poderoso del mundo. Es, más bien, una institución que evoluciona y aprende con el tiempo, desarrollando patrones particulares de hacer la guerra que pueden o no estar bien calibrados para entornos operativos particulares en la segunda mitad del siglo XX. Durante esa peculiar situación de seguridad que llamamos Guerra Fría, el ejército de los Estados Unidos pasó por una montaña rusa de cambios institucionales, se desmovilizó rápidamente después de la derrota de Alemania, quedó horrorizado por su propia falta de preparación en Corea, y canibalizándose en Vietnam. Para 1970. El ejército estadounidense se encontraba en un estado de clara crisis, con sus propios altos mandos cada vez más preocupados por su capacidad para ganar una guerra terrestre de alta intensidad. Sin embargo, a partir de esta crisis, la fuerza terrestre estadounidense comenzó un ascenso de regreso a la cúspide, con una doctrina operativa radicalmente renovada, nuevos programas de armas y un compromiso vigorizado de librar una guerra de maniobras de estilo estadounidense. La amenaza, Stalin en Manchuria. La Segunda Guerra Mundial tuvo una extraña especie de simetría, en el sentido de que terminó en gran medida como comenzó, es decir, con un ejército bien entrenado, técnicamente avanzado y operativamente ambicioso destrozando a un enemigo superado. El comienzo de la guerra, por supuesto, fue la rápida aniquilación de Polonia por parte de Alemania, que reescribió el libro sobre las operaciones mecanizadas. El final de la guerra o al menos, la última gran campaña terrestre de la guerra fue la igualmente totalizadora y rápida conquista de Manchuria por parte de la Unión Soviética en agosto de 1945. Manchuria fue uno de los muchos frentes olvidados de la guerra, a pesar de estar entre los más antiguos. Los japoneses habían estado vagando por Manchuria desde 1931, consolidando una pseudocolonia y un estado títere aparentemente llamado Manchukuo, que sirvió como plataforma de lanzamiento durante más de una década de incursiones y operaciones japonesas en China. Por un breve periodo, el frente terrestre asiático había sido un eje importante de los asuntos mundiales, con los japoneses y el Ejército Rojo librando una serie de escaramuzas a lo largo de la frontera entre Siberia y Manchuria, y la invasión enormemente violenta de China por parte de Japón en 1937 sirvió como presagio de una guerra global. Pero los acontecimientos habían atraído la atención y los recursos en otras direcciones. Y en particular los acontecimientos de 1941, con el estallido de la catastrófica guerra nazi-soviética y la Gran Guerra del Pacífico. Después de unos años como importante pivote geopolítico, Manchuria quedó relegada a un segundo plano y se convirtió en un frente solitario y olvidado del imperio japonés. Hasta 1945, es decir, entre los muchos temas discutidos en la conferencia de Yalta en febrero de ese año estuvo la entrada largamente demorada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón, abriendo un frente terrestre contra las colonias continentales de Japón. Aunque parece relativamente obvio que la derrota japonesa era inevitable, dado el implacable avance estadounidense a través del Pacífico y el inicio de los bombardeos estratégicos regulares de las islas japonesas, había razones concretas por las que la entrada soviética en la guerra era necesaria para acelerar la rendición japonesa. Más específicamente, los japoneses continuaron albergando esperanzas al final de la guerra de que la Unión Soviética elegiría actuar como mediadora entre Japón y Estados Unidos, negociando un fin condicional de la guerra que no llegaba a la rendición total japonesa. La entrada soviética en la guerra contra Japón arruinaría estas esperanzas. Y la invasión de las colonias japonesas en Asia enfatizaría a Tokio que no les quedaba nada por qué luchar. En este contexto, la Unión Soviética pasó el verano de 1945 preparándose para una última operación, aplastar a los japoneses en Manchuria. El plan de maniobra soviético estaba cuidadosamente coreografiado y bien concebido, representando en muchos sentidos una especie de bis, una demostración perfeccionada del arte operacional que se había desarrollado y practicado a un costo tan alto en Europa.
aprovechando que Manchuria ya representaba una especie de saliente. Abultada como estaba dentro de las fronteras de la Unión Soviética, el plan de ataque requería una serie de ataques rápidos y motorizados hacia una serie de centros ferroviarios y de transporte en la retaguardia japonesa, de norte a sur. Estos eran Kikiar, Harbin, Changchun y Mukden. Al pasar rápidamente por alto a los principales ejércitos de campaña japoneses y converger en centros de tránsito en la retaguardia, el Ejército Rojo aislaría efectivamente a todos los ejércitos japoneses entre sí y de sus líneas de comunicación con la retaguardia, dividiendo efectivamente a Manchuria en una serie de bolsas separadas. Por supuesto. Hay muchas razones por las que los japoneses no tenían esperanzas de resistir este ataque. En términos materiales, la superación fue ridícula. La fuerza soviética estaba profusamente equipada y repleta de mano de obra y equipo, 3 frentes con un total de más de 1,5 millones de hombres, 5.000 vehículos blindados y decenas de miles de piezas de artillería y lanzacohetes. Los japoneses, incluidas las fuerzas Praxi de Manchuria, tenían una fuerza teórica de quizás 900.000 hombres, pero la gran mayoría de esta fuerza no estaba apta para el combate. Prácticamente todas las unidades y equipos veteranos del ejército japonés habían sido transferidos constantemente al Pacífico en un goteo canibalizador, un intento vano de frenar el ataque estadounidense. Respectivamente. En 1945, el ejército japonés de Kwantung se había reducido a una fuerza de reclutas ligeramente armada y mal entrenada, adecuada solo para acciones policiales y contrainsurgencia contra los partisanos chinos. En realidad, los japoneses no tenían nada que hacer. El ejército de Kwantung tenía muchas menos posibilidades de luchar en 1945 que la Wehrmacht en la primavera de ese año, y todo el mundo sabe cómo terminó eso. No sorprende entonces que los soviéticos irrumpieran en todas partes a voluntad cuando comenzaron el asalto el 9 de agosto. A las fuerzas blindadas soviéticas les resultó trivialmente fácil invadir las posiciones japonesas, armadas principalmente con armamento antitanque arcaico y de bajo calibre que no podía penetrar el blindaje soviético ni siquiera a quemarropa, y al final del primer día las pinzas soviéticas se adentraban mucho en el territorio. Trasero es fácil, en retrospectiva, descartar la campaña de Manchuria como una especie de farsa, un ejército rojo muy experimentado y ricamente equipado invadiendo y abusando de una fuerza japonesa superada y raída. En muchos sentidos, esta es una evaluación precisa. Sin embargo, lo que demostró la ofensiva fue la extrema habilidad del ejército rojo para organizar operaciones enormes y moverse a altas velocidades. El 20 de agosto, después de solo 11 días, el ejército rojo había llegado a la frontera con Corea y había capturado todos sus objetivos en la retaguardia japonesa, invadiendo de hecho por completo un teatro de operaciones que era incluso más grande que Francia. Muchas de las puntas de lanza soviéticas habían recorrido más de 300 millas en poco más de una semana. Sin duda, los aspectos de combate de la operación fueron una farsa, dado el nivel totalizador de superación soviética. Las pérdidas del ejército rojo ascendieron a unos 10.000 hombres, una cifra trivial para una operación de esta escala. Lo que fue realmente impresionante y aterradora para los observadores alertados, fue la clara demostración por parte del ejército rojo de su capacidad para organizar operaciones de escala colosal, tanto por el tamaño de las fuerzas como por las distancias recorridas. Más concretamente, los japoneses no tenían perspectivas de detener este colosal maremoto de acero. ¿Pero quién lo hizo? Todos los grandes ejércitos del mundo habían quedado en bancarrota y destrozados por el gran filtro de las guerras mundiales, los franceses, los alemanes, los británicos, los japoneses, todos desaparecidos, todos moribundos. Solo el ejército estadounidense tenía alguna posibilidad de resistir este gran maremoto rojo. Y esa fuerza estaba al borde de una rápida desmovilización tras la rendición de Japón. La enorme escala y las inclinaciones operativas del ejército rojo presentaron así al mundo un tipo completamente nuevo de amenaza geoestratégica. Las fuerzas soviéticas comenzarían una retirada formal de Manchuria y Corea en 1946. Pero a medida que retrocedieron, dejaron a su paso máquinas políticas comunistas consolidadas y bien apoyadas, incluido el Partido de los Trabajadores de Corea bajo el presidente Kim Il-sung y el Partido Comunista de China bajo el presidente Mao Zedong. A este respecto, el comunismo demostró ser una ideología geopolíticamente mucho más ágil y adaptable que el nazismo o el imperialismo japonés, ya que predicaba una ideología milenaria, transnacional y ostensiblemente científica que podía motivar a los partidos políticos autóctonos. Y el gobierno soviético ya había desarrollado mecanismos institucionales probados y verdaderos para movilizar recursos y mantener un monopolio político. En otras palabras, si bien el nazismo siempre había sido claramente para los alemanes y solo para los alemanes, el comunismo podía reclutar y galvanizar a creyentes locales en todo el mundo. Y el modelo soviético podría darles las herramientas para tomar y mantener el poder. Por tanto, la Unión Soviética presentaba una especie de triple amenaza geopolítica única. Tenía una capacidad estatal asombrosa por derecho propio,
en su capacidad para desplegar enormes ejércitos y hacerlos circular por espacios del tamaño de un continente. Tenía penetración ideológica y atractivo provenientes de las afirmaciones universalizadoras del comunismo y un atractivo mensaje de justicia social y abundancia científicamente ordenada, y tenía un modelo probado de instituciones políticas efectivas que podían permitir a los partidos comunistas locales establecer poderosos monopolios políticos. Si lo sumamos todo, obtenemos la gran amenaza de la Guerra Fría, un vasto y poderoso ejército rojo que podría derrotar a sus enemigos con facilidad, reclutar cuadros entusiastas de comunistas locales y establecer estructuras estatales duraderas. Todos estos poderes habían estado en pleno despliegue en Asia, con el avance relámpago. La rápida consolidación y canalización de recursos hacia los partidos comunistas locales y los partidos Estado duraderos de Corea del Norte y China que quedaron atrás una vez que el ejército rojo se retiró. Para empeorar aún más las cosas, este poderoso aparato de expansión soviético estaba ahora precariamente desplegado en lo profundo del corazón de Europa. Con la frontera soviética avanzando hasta llegar a Alemania Central. El temor de que la Unión Soviética replicara sus hazañas manchúes en Europa se convirtió en la ansiedad fundacional de la Guerra Fría, anterior tanto a las armas atómicas soviéticas como, por extensión, al miedo a una guerra nuclear. Ya en 1947, Francia y el Reino Unido comenzaron a firmar pactos de defensa conjuntos, que se ampliaron para incluir a Bélgica y los Países Bajos con el Tratado de Bruselas de 1948, dando lugar a la efímera Organización de Defensa de la Unión Occidental, UDO. Estaba claro, sin embargo, que una estructura de alianza tan limitada sería completamente inadecuada en caso de guerra con la Unión Soviética. Francia y Gran Bretaña eran potencias degradadas y raídas que no estaban en condiciones de librar otra guerra importante. Un telegrama enviado por el personal del mariscal de campo Bernard Montgomery en la sede de la UDO a un enlace en el Departamento de Estado estadounidense decía simplemente: las instrucciones actuales son mantener la línea del Rin. Las fuerzas actualmente disponibles podrían permitirme mantener la punta de la península de Bretaña durante 3 días. Por favor avise. El propio Montgomery, sin embargo, lo dijo mejor. Cuando se le preguntó qué haría falta para que el ejército rojo llegara al Atlántico, simplemente respondió: zapatos. Pensando en lo impensable. La transición del final de la Segunda Guerra Mundial al comienzo de ese peculiar dilema de seguridad global que llamamos Guerra Fría a menudo no se comprende bien o incluso se pasa por alto, obviamente. Toda la historia de finales de la década de 1940 está más allá del alcance de nuestro interés en la historia de la doctrina de maniobras y las operaciones, pero un recuerdo esquemático aún puede ser útil. El comienzo de la Guerra Fría, como tal, probablemente pueda identificarse mejor como una secuencia de acontecimientos ocurridos en 1948 y 1949, que en conjunto representaron el colapso de la posguerra. La cooperación soviético-estadounidense en Europa y la consolidación de los bloques de poder que caracterizarían la Guerra Fría. En los años transcurridos después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética emprendieron una serie de acciones diseñadas para consolidar sus posiciones en Europa de acuerdo con el acuerdo de posguerra. Estas acciones tomaron la forma tanto de influencia directa como de intentos de excluir a la otra parte de la esfera apropiada. Estados Unidos, por ejemplo, rehabilitó e integró las economías de Europa Occidental en el marco del Plan Marshall, mientras que la URSS prohibió a los países del bloque oriental participar. Por temor a la penetración económica y política estadounidense en sus satélites. Mientras que la URSS reconstituyó los gobiernos de Europa del Este en monopolios políticos comunistas al estilo soviético, los comunistas fueron expulsados de los gobiernos de Francia e Italia. Por lo tanto, hubo un cierto grado de simetría cuando tanto la URSS como los Estados Unidos consolidaron las dos esferas de Europa, creando una marcada división en la columna vertebral del continente. La situación siguió empeorando, y Estados Unidos intervino en Grecia en 1947 para impedir una toma del poder comunista, una toma del poder soviética de 1948. Golpe de Estado respaldado por los comunistas en Checoslovaquia y el posterior abandono soviético del Consejo de Control Aliado, que de hecho puso fin al principal organismo conjunto de posguerra para la administración en la Alemania ocupada. El punto culminante de todo esto fue un intento de golpe comunista en Berlín, seguido por el infame bloqueo soviético de la capital alemana y el puente aéreo de Berlín en el invierno de 1948. No es una coincidencia que la formación de la OTAN el 4 de abril coincidiera con las últimas semanas del bloqueo de Berlín y el colapso del Consejo de Control Aliado. La formación de un bloque militar estadounidense formal en Europa Occidental fue la culminación natural de una situación de seguridad que se había deteriorado a una velocidad alarmante. Como era de esperar, la Unión Soviética siguió el Pacto de Varsovia unos años más tarde. La Guerra Fría estaba en marcha. Lo que más importa para nuestros propósitos, por supuesto, no es esta secuencia vertiginosa de acontecimientos o incluso la vertiginosa bifurcación de la Europa de posguerra en esfera soviética y estadounidense.
Lo que nos resulta interesante es el hecho de que el inicio de la Guerra Fría planteó a Estados Unidos un problema novedoso. Es decir, cómo planificar y pensar en una futura guerra en el continente europeo contra las fuerzas del Pacto de Varsovia lideradas por los soviéticos. De hecho, esta era una posición muy nueva para Estados Unidos, que durante la mayor parte de su existencia había mantenido un cuerpo de oficiales relativamente esquelético que no pensaba profundamente en las operaciones ni en las doctrinas militares en absoluto. El ejército estadounidense siempre había sido muy diferente a sus homólogos europeos, pasando la mayor parte de su vida como policía fronteriza en el oeste americano en expansión. Ciertamente no se parecía en nada, digamos, al cuerpo de oficiales pruso-alemanes, que durante décadas estuvo acostumbrado a teorizar, debatir, planificar y simular hasta la saciedad. Si bien todos los principales ejércitos continentales pasaron la década de 1930 pensando profundamente en la guerra blindada y los conceptos doctrinales, el ejército estadounidense no tenía fuerza blindada en absoluto, y las simples regulaciones de campo emitidas a los oficiales no tenían nada que decir al respecto. No fue hasta 1941, después de las campañas alemanas en Polonia, Francia y la invasión de la Unión Soviética, que el ejército estadounidense llevó a cabo sus primeras operaciones en maniobras de campo mecanizadas a escala. Por lo tanto, la diferencia entre las disposiciones de seguridad estadounidenses anteriores y posteriores a la Segunda Guerra Mundial no podría haber sido más marcada. Mientras que el ejército de guerra pensaba muy poco acerca de la guerra continental de manera sistémica o doctrinal, el ejército estadounidense en la Guerra Fría frecuentemente estaba preocupado por teorizar sobre una futura guerra europea contra el bloque soviético. Si bien los Estados Unidos de antes de la guerra estaban seguros de su poder industrial latente y de la profundidad estratégica que proporcionaban los océanos Atlántico y Pacífico, los Estados Unidos de la posguerra siguieron desplegados en ambos hemisferios. Las tierras de Europa Central que alguna vez habían sido el territorio de los ejércitos prusiano y francés ahora se convirtieron en una fijación de seguridad estadounidense. Las cosas se complicaron aún más por el aditivo cinético totalmente novedoso de las armas atómicas, lo que brindó nuevas capacidades aterradoras y un caso de uso incierto. A lo largo de la Guerra Fría, tanto la URSS como los Estados Unidos evaluaron y reevaluaron constantemente su voluntad y la del otro de utilizar armamento nuclear, y esto a su vez alimentó las suposiciones sobre cómo se libraría una guerra terrestre en Europa. El monopolio atómico de Estados Unidos no duró mucho en términos absolutos, pero aún así moldeó la base del pensamiento militar de la Guerra Fría. En los años previos a la primera prueba atómica exitosa de la Unión Soviética en 1949, se hicieron muchas suposiciones sobre la seguridad que Occidente podría obtener del monopolio nuclear estadounidense, incluyendo. Lo más fantástico es el llamado de Bertrand Russell a un ataque nuclear preventivo contra la Unión Soviética. Todos estos supuestos quedaron destrozados por la velocidad a la que la URSS pudo demostrar sus propios poderes atómicos. Sin embargo, paradójicamente, la prueba atómica de la Unión Soviética en 1949 no mejoró las inseguridades soviéticas en el corto plazo. Esto se debió a que, aunque la prueba fue un hito importante y una demostración de fuerza, la URSS no pudo convertir inmediatamente la prueba en armamento atómico listo para usar. De hecho, la Fuerza Aérea Soviética no recibió bombas atómicas operativas hasta 1954. Esto significó casi una década completa de aguda vulnerabilidad atómica que moldeó fuertemente la sensibilidad estratégica soviética. El resultado de todo esto fue que el monopolio atómico de Estados Unidos duró mucho menos de lo que Estados Unidos había esperado y anticipado originalmente, pero demasiado tiempo para la comodidad de Moscú. La seguridad del primer monopolio atómico permitió a Estados Unidos desmovilizar rápidamente sus ejércitos. Al mismo tiempo, la Unión Soviética esperaba apoyarse en fuerzas convencionales muy superiores como contraposición al arsenal nuclear estadounidense, y esas mismas fuerzas convencionales gigantescas profundizaron la sensación de inseguridad paralizante en Europa Occidental como se mencionó anteriormente. A fines de la década de 1940 ya estaba claro que la limitada alianza Gudo, compuesta esencialmente por Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos, era simplemente demasiado débil para presentar un oponente creíble a la Unión Soviética y al emergente bloque del Este. Esta sensación de inseguridad europea no hizo más que intensificarse entre 1949 y 1951. Con la exitosa prueba atómica soviética, la victoria de los comunistas en China y la guerra en Corea. Cualquier intento serio de enfrentarse al Ejército Rojo requeriría inevitablemente la participación de Estados Unidos. Incluso con la participación estadounidense en la seguridad europea a través de la OTAN, formada en 1949. Había una serie de cuestiones difíciles y divisivas que analizar. En contraste con la percepción rusa de la OTAN como nada más que una herramienta de la política exterior estadounidense, la historia temprana de la alianza estuvo plagada de desacuerdos sobre cómo garantizar la seguridad europea. En primer lugar estaba la cuestión del papel de Alemania en Europa. Para muchos, particularmente en Estados Unidos,
estaba bastante claro que cualquier alianza europea creíble requeriría la rehabilitación e integración de Alemania Occidental, formalmente República Federal de Alemania, que se formó en 1949 mediante la fusión de las zonas de ocupación británica y estadounidense. Incluso después del trauma de la Segunda Guerra Mundial y la división del país, Alemania Occidental era, con diferencia, el país más poblado y potencialmente poderoso de Europa Occidental. Obviamente, también era probable que fuera el campo de batalla crítico en cualquier guerra futura con la Unión Soviética. Por lo tanto, los estadounidenses decidieron desde el principio que la rehabilitación y el rearme de Alemania Occidental eran fundamentales para la seguridad europea. Este plan encontró una vehemente oposición por parte de los franceses, que seguían profundamente resentidos con Alemania y sospechaban de cualquier intento de rearmarlos. Una propuesta francesa particularmente audaz incluso exigía que la infantería alemana fuera incorporada a los mandos europeos, de hecho, impidiendo que los alemanes occidentales tuvieran unidades orgánicas superiores a un batallón y las subordinaran a las divisiones francesas. Al final, quedó claro que habría que aprovechar al máximo la mano de obra y los recursos alemanes. Particularmente a la luz de los objetivos preliminares de la OTAN de desplegar un ejército de 50 divisiones en Europa Occidental. Por lo tanto, como concesión a los franceses, la unificación y el rearme de Alemania fueron contrarrestados por despliegues estadounidenses adicionales en Europa. Como un gesto del compromiso de Estados Unidos con la defensa europea y una garantía de que Francia no se encontraría pronto dominada una vez más por los alemanes. El mando militar integrado de la OTAN y la preponderancia de la influencia estadounidense aseguraron que los recursos alemanes pudieran movilizarse sin conceder a Alemania Occidental ninguna autonomía estratégica genuina. De este modo, el Acuerdo Estratégico Básico de la Seguridad Europea se estableció a principios de la década de 1950, cuando el primer secretario general de la OTAN, Lord Hastings Ismay, hizo la famosa observación de que la OTAN había sido estructurada para mantener a los estadounidenses dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Cabe destacar, sin embargo, el tema sobre mantener a los estadounidenses dentro no fue visto como un intento estadounidense de mantener la influencia en Europa, sino al revés, los europeos temían ser abandonados por los estadounidenses y querían garantizar un compromiso estadounidense con la seguridad europea. Sin embargo, incluso con todo este tira y afloja diplomático y geoestratégico, las matemáticas de la generación de fuerzas simplemente no favorecían a la OTAN. Incluso con los planes de formar 12 divisiones alemanas, estaba claro que la decisión de la OTAN de 1952 de desplegar una fuerza de 50 divisiones era sencillamente poco realista, en particular porque los dirigentes occidentales eran reacios a arriesgar la frágil recuperación económica de Europa Occidental adoptando un programa de rearme acelerado. Esto era claramente evidente para Dwight Eisenhower, con su profundo conocimiento del teatro europeo, y cuando asumió la presidencia en 1953, su equipo de seguridad nacional inmediatamente comenzó a implementar una nueva postura de defensa que apuntaba a utilizar armamento atómico como sustituto de las fuerzas terrestres convencionales en Europa. Por lo tanto, a mediados de la década de 1950, la planificación bélica de la OTAN, en realidad, la de Estados Unidos, se construyó en torno a una fuerza terrestre de 30 divisiones que tendrían la tarea de retrasar y canalizar las fuerzas soviéticas hacia masas concentradas que ofrecerían objetivos atractivos para armas atómicas tácticas, campo de batalla, junto con una política de tan llamada represalia masiva, que prometía bombardeos atómicos catastróficos en las ciudades y zonas de retaguardia soviéticas. El secretario de Estado de Eisenhower, John Foster Dulles, dijo en un discurso público en 1954: "Necesitamos aliados y seguridad colectiva. Nuestro propósito es hacer que estas relaciones sean más efectivas y menos costosas. Esto se puede hacer confiando más en el poder de disuasión y menos en el poder defensivo local. La defensa local siempre será importante. Pero no existe una defensa local que por sí sola pueda contener el poderoso poder terrestre del mundo comunista. Las defensas locales deben reforzarse con el elemento disuasorio adicional de un poder de represalia masivo". Quizás en este punto se justifique un comentario editorial. Nuestro enfoque en esta, muy larga, serie de artículos ha sido la historia de las maniobras en la guerra. Parecería justificado preguntarse si hemos perdido el rumbo aquí, con una digresión muy larga sobre la historia temprana de la doctrina del uso nuclear de la OTAN y Estados Unidos. Esto es bastante justo. Lo que queremos establecer, sin embargo, es que durante las primeras décadas de la Guerra Fría la sensibilidad operativa estadounidense se basó en gran medida en la inevitabilidad del uso atómico, la aplicación del armamento atómico como elemento disuasivo y el uso de armas atómicas en el campo de batalla. Casi no se pensó en ganar una guerra convencional contra la URSS. Louis A. Johnson, secretario de Defensa de 1949 a 1950, fue franco en su creencia de que Estados Unidos prácticamente no necesitaba fuerzas no nucleares, y reflexionó abiertamente que la Armada y el Cuerpo de Marines debían ser abolidos de plano. En tal ambiente,
Se prestó poca atención a las operaciones convencionales. A finales de la década de 1940, el general Omar Bradley opinaba que el ejército estadounidense no podía salir de una bolsa de papel luchando. Esta idea pronto fue reflejada por los propios soviéticos. Particularmente con el discurso de Nikita Khrushchev de 1960 ante el Soviet Supremo, en el que proclamó una nueva estrategia de guerra integral con misiles nucleares. En ese marco, prácticamente no había distinción entre ataque y defensa. Implícitamente se suponía que cualquier conflicto convencional con Occidente sería nuclear. Por lo tanto, la única manera de librar una guerra así era lanzar inmediatamente una ofensiva terrestre total combinada con un ataque nuclear aniquilador. Como decía un manual soviético de 1960, la doctrina militar soviética considera que las operaciones ofensivas concertadas son la única forma aceptable de acciones estratégicas en una guerra nuclear. Y enfatiza que la defensa estratégica contradice nuestra visión del carácter de una futura guerra nuclear y del estado actual de las Fuerzas Armadas soviéticas. En las condiciones modernas, la pasividad al comienzo de una guerra está fuera de discusión, porque eso sería sinónimo de aniquilación. Por lo tanto, a lo largo de la década de 1960, la Unión Soviética llevó a cabo un enorme programa de armamento que amplió no solo sus propias fuerzas convencionales y nucleares, sino también las fuerzas de los satélites del Pacto de Varsovia, que recibieron más de 1.200 nuevos aviones, 6.000 tanques y 17.000 equipos blindados en la primera mitad de la década. Se puso especial énfasis en la base del fuego. Las divisiones soviéticas se ampliaron de 8.000 a 12.000 hombres para aumentar el tamaño de la artillería divisional orgánica, y se aprovisionó una gran cantidad de nuevas brigadas de cohetes para los ejércitos del Pacto de Varsovia. La culminación del programa de los años 60 soviético, si podemos llamarlo así, fue el Zapad 69 de 1969. El Ejército Rojo simuló un ataque nominal de la OTAN. Y respondió con una ofensiva total por parte de 5 grupos de ejércitos diferentes, que atacaron Alemania Occidental, atravesaron el Rin, hacia el sur, hacia la frontera suiza, y hacia el norte, hacia Dinamarca. Dada la enorme preponderancia de la generación de fuerzas del bloque del Este, los planificadores soviéticos concluyeron, probablemente de manera realista, que para el cuarto día de la guerra sus puntas de lanza estarían bien establecidas en el Rin y la OTAN recurriría a armas atómicas para evitar una derrota total. En ese momento, la fase convencional de la guerra habría terminado y estaría en marcha un intercambio nuclear completo, es decir, aunque tanto la URSS como los Estados Unidos siguieron sus propios caminos únicos de desarrollo estratégico, en los años 1960 habían llegado a la suposición de que la guerra convencional conduciría necesariamente a una guerra nuclear. Una gran cantidad de nombres doctrinales diferentes, como la represalia masiva de Eisenhower y la guerra integral con misiles nucleares de Khrushchev, todos estaban relacionados esencialmente con la primacía de la guerra nuclear y la creciente centralidad de la gestión de la escalada y la teoría de juegos. En un entorno operativo así, el pensamiento dinámico sobre cómo librar una guerra convencional en Europa tenía poco papel, particularmente para el ejército estadounidense. Eisenhower veía de manera bastante explícita a las fuerzas terrestres estadounidenses como poco más que un cable trampa y una pantalla dilatoria que prepararía el escenario para una acción decisiva por parte de la demanda aérea estratégica de Estados Unidos. Las fuerzas terrestres quedaron tan subordinadas que el jefe del Estado Mayor del Ejército de EEU, General Maxwell Taylor, ideó una estructura completamente nueva para las divisiones del ejército estadounidense que les permitiría tener sistemas de armas nucleares orgánicas, una batería de obús de 8 pulgadas equipada con proyectiles atómicos y el sistema de cohetes atómicos MGR-1 Anistión. Su razonamiento era esencialmente la supervivencia institucional del ejército. La guerra nuclear se había vuelto tan fundamental para los escenarios bélicos europeos que Taylor creía que el ejército tendría que forjarse un papel atómico si quería conservar su acceso presupuestario y de personal. Una guerra convencional de operaciones móviles, al estilo de la Segunda Guerra Mundial, parecía cada vez más un anacronismo. Los conflictos estadounidenses de mediados de siglo, como Corea y Vietnam, ofrecieron pocos vislumbres de cómo sería una guerra entre pares en Europa. Corea, después de periodos episódicos de movilidad, en gran medida se convirtió en una pelea con mucha potencia de fuego en medio del terreno montañoso y hostil de la península. Vietnam, por supuesto, se convirtió en un infame dolor de cabeza militar estadounidense, pero que parecía tener pocos paralelos con una futura guerra en Europa. Entre el enfoque en el armamento atómico y las desconcertantes desventuras asiáticas, el mundo. La derrota del ejército estadounidense parecía estar a la deriva. Luego, las fuerzas de defensa de Israel recibieron una desagradable sorpresa en el día santo judío de Yom Kippur. Renacimiento, en teoría. La guerra de Vietnam como factor de estrés sociopolítico importante para los Estados Unidos de mediados de siglo es una historia muy conocida y bien entendida. Menos conocido, sin embargo, fue la forma en que la guerra llevó al establishment militar estadounidense a un estado que rayaba la crisis.
comenzando con la decisión de Lyndon Johnson de luchar contra Vietnam sin movilizar reservas o Guardia Nacional, en lugar de optar por apoyarse en la fuerza activa y el reclutamiento, provocó que la guerra canibalizara y agotara la fuerza activa. Mientras tanto, la sangría financiera de la guerra devoró el presupuesto de defensa, hasta el punto de que el ejército no desplegó ningún sistema nuevo importante durante la década de 1960. Finalmente, la derrota fue dejada de lado como una manifestación de los fracasos políticos estadounidenses y de la naturaleza peculiar de luchar contra una contrainsurgencia tropical. La conclusión general parece haber sido que los militares no fracasaron en Vietnam tanto como los parámetros de la guerra no lograron adaptarse a los militares. Como resultado, el ejército estadounidense entró en la década de 1970 con sistemas de armas obsoletos, baja confianza institucional y sin lecciones reales aprendidas. No es exagerado decir que el ejército estadounidense, y el ejército en particular, se encontraban en una especie de punto más bajo institucional en ese momento. Sin embargo, esto coincidió con un renovado interés en pensar en ganar una guerra convencional en Europa, es decir, sin recurrir inmediatamente al armamento atómico. En gran parte debido al crecimiento de las capacidades soviéticas de segundo ataque. En otras palabras, el ejército estadounidense tuvo un repentino resurgimiento del interés en librar una guerra terrestre convencional exactamente en el momento en que tenía menor capacidad para hacerlo.